Dios ha traído a mi mente y a mi corazón una palabra que a veces es fácil de decir pero difícil de hacer. Y creo que esta palabra es tan importante tenerla como creyentes, como hijos de Dios, y es la palabra sinceridad. Sinceridad. La sinceridad habla de una falta de fingimiento en las cosas que se dicen o se hacen. Eso es la sinceridad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fingimiento en las cosas que decimos o que hacemos. También la sinceridad es la capacidad de no fallar a la verdad. Y también la sinceridad tiene que ver con no tener segundas intenciones. Y la verdad, a veces como creyentes y como hijos de Dios, a veces nos hace falta la verdad, a lo que dice esta palabra, sinceridad. A veces nos falta mucho para llegar a tener esa realmente, esa palabra o realmente esa acción, tenerla viva en nuestra vida. Me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas 1, verso 8. Dice, Gálatas 1, 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predique diferente el evangelio que habéis recibido, sea anatema. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra anatema? Anatema. Anatema viene del hebreo jerem, y tiene dos maneras de entenderse esta palabra, y significa consagrar o devotar, o también significa exterminar. Tiene dos, en la Biblia viene de dos tipos de formas, pero conlleva a algo. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a irlo viendo lo que es anatema. Anatemas también significa ser cortado, desterrado, como quitar un miembro de un brazo, o sea, alejar. Y tiene que ver todo con la consagración a Dios, ¿verdad? Pablo estaba hablando aquí a la iglesia de Gálatas acerca de personas malintencionadas o personas que no eran sinceras, que hablaban cosas bonitas que parecían de Dios, cosas bonitas que, por así decirlo, se consagran a Dios, pero traen una doble intención. Y en eso uno tiene que ser listo para cortar y para quitar y para no oír aquello que me está afectando, y entonces tiene que ser uno anatema en eso. Las cosas consagradas a Dios no pueden ir a medias. Las cosas consagradas a Dios no las podemos dejar, como por así decirlo, en segundo término o empezadas, o tener una doble intención con ello. Por así decirlo, no, pues yo predico porque me deja alguna ganancia deshonesta, ¿verdad? O porque hay una intención oculta en aquello que yo estoy consagrando a Dios. Y ahorita algo bien tremendo es que, hablando de la sinceridad,
Estas dos palabras, anatema y sinceridad, tengo en la semana que las he estado estudiando. Y la verdad, van juntas una con la otra. Hay personas que nos enseñan cosas diferentes de las que debemos de conocer. Y estas cosas nosotros tenemos que cortarlas. El Pablo estaba diciendo que aunque seamos nosotros mismos, Pablo, por así decirlo, que él tenía un testimonio, dice, aunque yo mismo lo haga, o aunque se te aparezca un ángel que te esté enseñando algo contrario a lo que proviene de Dios, córtalo, sea anatema, córtalo, quítalo, porque algo que está consagrado a Dios no puede tener una doble intención. Y cuando estaba mirando esto, y cuando estaba estudiando un poco de esto, en el versículo 9, dice, como antes hemos dicho, de Gálatas 1, 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien predica un diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Y lo tremendo es que quiere decir que ninguna revelación puede contradecir lo que ya está escrito en la Biblia. Y aquí tenemos que tener cuidado porque hay muchas religiones que tienen diferentes revelaciones que lo que Dios dice en la Biblia. Y aquí uno tiene que cortar y dejar de lado esas revelaciones porque no provienen de Dios. ¿Por qué? Porque no traen sinceridad, traen una falta tremenda de honestidad en aquello que se dice y en aquello que se hace. La palabra de Dios nunca te va a pervertir, nunca te va a hacer algo que sea pervertido o que sea deshonesto. Si alguien te enseña algo que te pervierte o que es deshonesto, córtalo, sea anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está consagrada y es devota, requiere de devoción. Y es aquí donde encaja esa palabra hebrea donde dice querer, que tiene dos significados, que habla acerca de lo consagrado. En lo consagrado no se le puede meter algo que lo diluya, algo que aparente ser bueno, pero a la vez sea malo también, con doble intención. Y aquí lo vamos a ver muy claro en Josué, capítulo 7, verso 1. Josué, capítulo 7, verso 1. Yo cuando estaba observando esta palabra, anatema, la verdad, tuve que leerlo unas cuantas veces y poder discernir lo que el Señor está hablando acerca de esto. Josué, capítulo 7, verso 1. Josué, versículo 7, verso 1, fíjense, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense bien cómo nos está aquí diciendo que los hijos de Israel tomaron del anatema, de algo consagrado a Dios.
Estoy tratando de buscar en la traducción lenguaje actual. Fíjense, aquí viene más claro. Josué capítulo 7, verso 1 dice: en la familia de Será, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi y nieto de Zabdi. Este hombre no obedeció el mandato de Dios, habiendo dado al pueblo, no obedeció el mandato de Dios, había dado al pueblo. Dios le había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debían haber sido destruidas. Por eso Dios se enojó contra los hijos de Israel. Fíjense qué tremendo es que cuando Dios, ¿se acuerdan que hay una historia anterior acerca de los muros de Jericó que caminaron 7 vueltas alrededor y se cayeron, verdad? Y después que pasó eso, Dios les ordenó al pueblo de Israel que destruyera todo. Entonces, todo eso iba a ser destruido, iba a ser dedicado para Dios, iba a ser consagrado. ¿Por qué? Porque Dios no quería que dejaran algo para sí. Pero dice que hubo aquí un hombre, Acán, que él lo guardó y dijo: no, pues había cosas buenas, ¿verdad? Había cosas buenas que podían ser utilizadas, ¿no? No sé, oro, ganado, no sé. Y por así decirlo, era bueno, pero tenía una doble intención. Pero tomó del anatema. ¿Qué quiere decir? Que tomó de lo que había sido consagrado para Dios, y él dice que lo guardó. Tuvo una doble intención, no fue sincero, no fue honesto. ¿Y saben qué? En el capítulo 7 de Josué, después lo pueden leer, Dios mandó que cruzaran el Jordán y se fueran contra otro pueblo, y ese pueblo les andaba poniendo una recia. Y Josué, después de haber derrotado a Jericó, fueron con un pueblo más pequeño. Ni siquiera había ido todo el ejército de Israel, ni siquiera había ido, y salieron huyendo. ¿Por qué? Porque la protección se fue de Dios. Y veamos el verso 10, en Josué 7, verso 10. Solamente quiero darles una poca de apertura a lo que estamos hablando. Josué 7:10 dice: y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han metido aún y lo han guardado dentro de sus enseres. En el verso 10, en la traducción lenguaje actual, dice: Dios le respondió a Josué: ponte de pie, ¿por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado, y yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas, se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Fíjense qué tremendo es. La verdad, yo cuando estaba tratando de armar este mensaje me quedé pensando: ¿cuántas veces nosotros no dejamos cosas? A veces guardamos algunas de las cosas que todavía hacíamos, de las cosas que Dios ya nos salvó, y las tenemos muy escondidas, y Dios quiere que las quitemos. Muchas veces nosotros no somos sinceros, muchas veces no tenemos la capacidad de ser verdaderos con Dios, de ser honestos, de ser sinceros. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué no puedo vencer los problemas que tengo? Y a veces estamos postrados, y a veces Dios llega a nosotros como llegó con Josué: ya levántate, ¿cómo le haces al cuento? Pues si no has
si no ves que has pecado, no ves que de las cosas que yo te dije que cortaras y de las cosas que yo te dije que dedicaras para mí, aún las sigues haciendo. Y muchas veces nosotros no dejamos de mentir, no dejamos de fingir una doble apariencia. A veces nosotros con lo que hacemos contradecimos lo que está escrito en la Biblia. Dios no se contradice. Y yo decía, Señor, cuando leí esto, entendí, sinceridad. Tiene mucho que ver con destruir lo anatema, con quitar aquello que me hace pecar, aquello que me hace no ser sincero. La sinceridad es una virtud que te mueve a decir siempre la verdad. La sinceridad te hace comportarte conforme a la verdad. A veces nosotros, como hijos de Dios, a veces no dejamos cosas y no cortamos cosas que nos siguen dañando. Y les voy a decir algo, esto puede ser hasta la televisión, las redes sociales, las malas compañías, las malas conversaciones. A veces nosotros queremos que Dios nos ayude en nuestra problemática que tenemos y tenemos un botín escondido, ¿verdad? A veces no queremos soltar la ira, porque a veces la ira nos ayuda a que otros no nos pisoteen, por así decirlo, y no nos damos cuenta que muchas veces el enemigo viene y nos destruye y nos humilla. Josué estaba diciendo, Señor, pues estaban gozosos de haber destruido Jericó, y iban a tomar otra pequeña ciudad, una ciudad de hecho pequeña, ¿no? Se llamaba Ahí, la ciudad. Ahí, era una ciudad pequeña. Y de hecho Dios les dijo que mandaran un pequeño grupo. Creo que el ejército total de Israel, de los jóvenes mayores de 20 años, eran 600 y tantos mil. Fíjense cuántos eran, 600 y tantos, eran muchísimos. Y para ir ahí, a esa ciudad, Dios solamente le dijo que llevaran como 30 y tantos mil. Ni siquiera el 5% del ejército que tenían. ¿Y saben qué? Les pusieron una arresto. Los hicieron huir, mataron a 36 y los hicieron huir. Y Josué llegó con Dios y se empezó a decir, pues, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de acá, nos sacaste del pecado que vivíamos, nos sacaste, por así nosotros decirlo, Señor, pues me acerqué a ti, dejé de pecar, dejé de hacer esto. Y Dios le dice, levántate, deja de estarle haciendo el cuento. Ahí tienes cosas guardadas que yo te dije que quitaras. No cortaste el anatema. A veces nosotros tenemos que tener cuidado de las nuevas revelaciones. A veces oímos, que da tanta lana y da tanto esto y da tanto aquello y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir y todo eso. Caray, ¿dónde dice la Biblia eso? Nuevas revelaciones que la gente inventa con una nueva intención. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que si lo que se nos está enseñando, aún como dice Pablo, aunque yo mismo lo diga, si no está escrito aquí, es una nueva revelación y eso no es verdad. ¿Cuántas veces no oímos que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer aquello? La Biblia nunca te va a hacer algo pervertido. Nunca te va a pervertir o te va a hacer algo torcido, algo chueco, algo que dañe al prójimo, algo que traiga una intención de dañar, de manipular, de extorsionar. La Biblia nunca te enseña eso.
que la Biblia es verdad. Y la Biblia nos quiere enseñar a que nosotros cortemos esa anatema, esa cosa que nos está pudriendo. Cuando un miembro, alguien que tiene diabetes y se le pudre, ¿qué es lo que hacen? Le emputan la parte podrida. ¿Por qué? Porque si no va a contaminar todo el cuerpo. Hay veces que se puede rescatar, pero cuando ya no se puede rescatar, que ya está llegando al hueso, mejor lo mochan. Muchas veces nosotros, dentro de nuestro corazón, no hemos cortado aquellas cosas que nos están pudriendo. El anatema puede ser aquello que te arrastra a la reprobación moral y te hace equivocarte en tu sentido emocional de una manera torcida e equivocada. La anatema te arrastra a una reprobación inmoral. Eso es anatema. También es algo reprobado moralmente. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces se nos quiere enseñar, no, pues, ¿dónde dice la Biblia que no puedo tener dos mujeres? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo hacer esto, que no puedo? ¿Dónde dice la Biblia que...? Y hay veces que podemos encontrar cosas en la Biblia que nos impulsan, pues agarramos una porción y de ahí decimos, es que Dios me reveló esto. Es que Dios me reveló que me regalaras esto, que me dieras aquello, para que Dios te bendijera. Curioso. Qué curioso que... Pero anteriormente que sí no fue al revés. les permitió pues Dios a tener muchas mujeres. Era cultural. No era de Dios. No era cuestión de Dios, era cuestión de los hombres. Pues es el rey Salomón, el rey David, Las leyes. Abraham. Pero estaban reprobadas en la ley de Moisés. Nunca estuvo permitido eso, porque en los 10 mandamientos podemos oír que dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice la. No dice las, dice la mujer de tu prójimo. Hay muchas cosas que muchas veces nosotros pues las podemos acomodar en un sentido que me haga sentir bien, que me haga sentir cómodo. Pero Pablo entendió y tuvo una revelación tan profunda de Dios como no lo tuvieron muchísimos de sus discípulos que caminaron con Jesús. Muchos que caminaron con Jesús no tuvieron la revelación que él tuvo. Pablo enseñó acerca del matrimonio, de la inmoralidad sexual. Pablo enseñó acerca de la circuncisión del corazón y no del cuerpo. Pablo enseñó muchas cosas y tan tremendo es que en ese tiempo, cuando estaba en el tiempo de Gálatas, había muchos nuevos convertidos que querían introducir como hoy en día nuevas revelaciones acerca de Dios. Y Pablo decía, aunque yo mismo lo diga, si digo algo que es contrario a lo que Dios dice, deséchenme, quítenme del medio de ustedes y que otro los enseñe. A eso se refería cuando decía, aunque un mismo ángel venga y les hable y les diga, dice, sea anatema, quítenlo del grupo, desarráiganlo. ¿Por qué? Porque Dios nunca, de lo consagrado y de lo que es devoto a Dios, va a meter algo que te arrastre a la inmoralidad. Tener dos mujeres te arrastra a la inmoralidad. Cambiarte de sexo te arrastra a lo inmoral. Y pudiéramos decir
que Dios no hace excepción de personas. Y pudiéramos decir que Dios ama a todos. Y pudiéramos decir muchas cosas, pero realmente lo que queremos hacer es manipular la verdad. Y la Biblia nunca va a aceptar algo. O sea, así como el gobierno pues que está cambiando todo, pues sí, le permite a los homosexuales que se casen pues entre ellos dos. Y tener familia. Y tener familia. Y aquí lo curioso es, lo tremendo es, que ellos toman la decisión de seguir esa ideología equivocada. Ellos la toman. Pero el niño que adoptan, él no está tomando una decisión basada en qué. Nomás está manipulando la verdad por decir que se quiere formar algo sano, una oportunidad para una persona desdichada. Pero aquí es donde vemos lo que es anatema, que distorsiona la verdad de Dios. Y la misma Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y pudieran decir, bueno, pero pues le van a dar una oportunidad a un niño abandonado, Hay muchas maneras de dar esa oportunidad. Y también hay muchas maneras de dar una oportunidad metida entre un paréntesis que puede ocasionar también un daño. La sinceridad tiene la capacidad de nunca fallar a la verdad. Y me gustaría que leyéramos 1 Samuel 16:7. Este tema que está muy interesante. 16:7. ¿Se acuerdan de Saúl? Que Saúl era un hombre pues guapo, fuerte, formal, que tenía una apariencia muy bien parecida y que Dios lo mandó a que hiciera algo. Y pasó algo similar a lo que pasó en Jericó. ¿Se acuerdan que Dios le ordenó a Saúl que fuera y que destruyera todo? ¿Y qué hizo Saúl? Se quedó con algo. Para los sacrificios a Dios. Tuvo una idea. ¿Y sabes qué? Se quedó con mujeres, se quedó con ganado, se quedó con oro. ¿Por qué? Porque algo pervirtió su corazón. Y fíjense lo que dice en Samuel 16:7, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor está su ungido, porque era uno de los hermanos de David. Pero el Señor respondió y dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, el Señor, no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero yo, el Señor, miro el corazón. O sea, Dios no mira apariencia, Él mira tu sinceridad. ¿Estamos en el camino del Señor o aparentamos lo que no somos? Llegó Samuel a querer ungir otro rey porque Saúl también tomó del anatema, de lo consagrado a Dios.
fíjense qué curioso, cuando uno ya lo entiende, cuando uno ya entiende un poco de esta palabra, porque tiene como dos significados y a veces uno se puede confundir. El anatema es cuando de lo consagrado a Dios hay una persona que participa y distorsiona la verdad. Y esa verdad hace que esa persona sea expulsada. Y hay cosas, hoy en día, revistas, lo que escuchamos, lo que oímos. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 7, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día tenemos que tener cuidado hasta los predicadores que oímos, porque se oye muy bonito. Se oye muy bonito, pero muchas veces hay predicaciones que traen una doble intención. Por eso tengo que yo entender lo que Dios quiere hablar en su palabra. Pablo, en 1 de Timoteo 2:5 habla que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y si aquello que se habla no le da toda la gloria y toda la honra a Dios y a Jesucristo, si se sale de ese entorno, ya nada está bien. Pueden decir lo que quieran, pero si la honra se le quita a Dios y a Jesús y se le da un hombre, ya está de dudarse la revelación que se trae. Samuel miró la apariencia del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros a veces tenemos una apariencia agradable delante de Dios, pero realmente nuestro corazón es otro. En 1 de Timoteo 1:5 Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ahí podemos hasta ponerle un paréntesis, es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¡Qué tremendo! Pues el propósito de este mandamiento, del mandamiento de Dios, es aquello que nace de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Todo aquello que no trae sinceridad no proviene de Dios. Y tenemos que cortarlo. Muchas veces nosotros a veces estamos con Dios y Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? Y la verdad sí te golpea esto. Cuando yo estaba armando este mensaje, a mí me pegó en mi corazón y dije, Señor, es cierto, hay cosas que realmente me cuesta trabajo dejar de hacer. Me cuesta trabajo ser completamente sincero. Me cuesta trabajo ser completamente honesto contigo, Dios, y quiero aparentar a veces delante de ti una falsa espiritualidad, y con Dios no se puede. Con Dios no se puede. A Dios no le puedes ocultar las intenciones de tu corazón. Lo más, dice, el propósito del mandamiento es el amor nacido. La verdad, este versículo está tremendo. Dije, wow, otro más a la lista. Lo más, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no